Bueno, chicos, ahí seguimos. Eh, Recuerden que las clases les quedan grabadas y en la grabación toma la voz desde el equipo local, así que en las grabaciones sale bien, no sale cortado. Así que sí, como está muy cortada, se me escucha muy cortado, les sugiero que, bueno, aquellos que les queden dudas o haya pedazos de la clase que no han quedado claros, pueden repasar a partir de la grabación. Tienen la oportunidad de aprovechar eso. Y bueno, y me van avisando. Si realmente no se escucha nada, vuelvo a repetir. Bueno, estábamos con la tendencia de los montos de cosecha, ¿no? Eh, yo lo que necesito acá, primero y antes que nada, completar la columna de montos, que no los tengo. Para saber cómo evolucionan o cualquier cálculo que necesite, necesito los montos. Entonces, en producción de granos, agrego una columna que sea montos en pesos. Monto en pesos. Bien, y me dice que el monto es igual a el precio por tonelada por la cantidad de toneladas cosechadas. Ese es mi monto por cosecha. ¿Mm? Bien, esto lo puedo replicar en toda la tabla y bueno, me da con cualquier formato, le voy a poner un formato de moneda, le saco los decimales y ahí me queda. ¿Mm? Bien, tengo los montos por cosecha. Listo. Me pide que chequee algo sobre la tendencia a través de los años, ¿no? Entonces necesito generar un gráfico donde me muestre una evolución sobre la cual yo pueda poner una línea de tendencia para chequear si eso decrece o crece, ¿no? Eh, y como unidad de tiempo me habla de años, ¿sí? Entonces, lo que necesito hacer para generar ese gráfico es primero vamos a generar una tabla dinámica, entonces voy a poner insertar, tabla dinámica, en una nueva hoja, a esa hoja le pongo consigna 6, voy a poner el nombre ya, consigna 6, y dijimos que necesitamos, porque la consigna nos muestra que quiere chequear algo sobre la evolución en años. Entonces tenemos que poner años en las filas. Tenemos dos posibilidades. Tenemos el campo de fecha, campo original, y tenemos el campo de años, porque en una consigna previa, en este ejercicio, en una consigna previa tuvimos que agregar esa columna de años, ¿sí? Así que puedo usar cualquiera de las dos. De todas maneras, si yo coloco fecha, quizá tenga que configurar la fecha para que me muestre solamente los años, como hicimos en algún ejercicio de la clase pasada. Acá, como tengo la columna año, directamente uso esa y pongo año en la fila. ¿Mm? Y sobre lo que me pregunta la consigna es la evolución de los montos en pesos, o la tendencia de los montos en pesos. Entonces, la columna de montos que acabo de generar, la pongo en la región de valores, y lo que hace automáticamente es sumar. ¿Quiero la suma de los montos? Sí, quiero la suma de los montos, porque necesito los montos totales por año. ¿Mm? Entonces dejo los valores de suma, voy a unificar acá los decimales, le puedo poner un formato de número, perdón, de moneda. Bien, ¿qué hago para para mostrar la evolución de manera gráfica? Bueno, me voy a analizar, gráfico dinámico, elijo un gráfico de líneas y le doy a aceptar. Ahí yo tengo la evolución
de los montos totales por año. De los montos totales cosechados por año. Este le saco. Bueno, también habría que configurar títulos y otras cuestiones, pero vamos a hacer foco más que en la configuración del gráfico, en la resolución de la información que necesitamos. Y nos decía la consigna, la tendencia de los montos de cosecha a través de los años es decreciente. ¿Qué es lo que vemos acá? La evolución de los montos por año, pero no está tan clara cuál es la tendencia, ¿sí? Porque es como bastante constante la cuestión. De todas maneras, estuviera claro o no, con el clic derecho sobre la línea, nos aparecen estas opciones y ahí está la alternativa para agregar línea de tendencia. Agregamos la línea de tendencia y dejamos todas las opciones de formato de línea de tendencia, las dejamos como aparecen, ¿sí? Entonces podemos cerrar esas alternativas de línea de tendencia y nos aparece ahí la línea de tendencia, que levemente es decreciente, ¿sí? Muy levemente decreciente. Fíjense que acá hay en el eje de los valores, nosotros recién empezamos a tener valores después del 1.200.000. Entonces todos estos valores de acá abajo, la verdad no tiene mucho sentido mostrarlos, ¿no? Podría partir el eje Y en 1.000.000, por ejemplo. Y podría partir el eje Y en 1.000.000, entonces este gráfico se vería con mayor detalle, ¿sí? La curva se vería con mayor detalle. Bueno, eso se puede hacer, clic derecho sobre el eje, la información del eje, y acá donde dice dar formato a eje, pueden modificar las escalas de los ejes. Eso les queda para que lo vean ustedes, investiguenlo. Acá podríamos directamente poner un cuadrito de texto que diga algo así como la afirmación es correcta, o algo por el estilo, para especificar la respuesta a al chequeo de esa afirmación. ¿Sí? De nuevo, si yo necesitara imprimir esto, marco toda esa zona, le pongo disposición de página, área de impresión, establecer área de impresión, archivo, imprimir, y ahí voy a ver el gráfico con el cuadrito de texto y configuro encabezado y pie. Eh, Preguntas hasta ahí. Bueno, seguimos. Porcentaje de cantidad cosechada de avena es el menor respecto a los otros granos. De nuevo, verificar si la afirmación es correcta. Bueno, ¿qué debería hacer acá? ¿Sobre qué categoría voy a tener que comparar el cálculo que me pide? ¿Sobre qué campo? En la descripción de grano. Exacto, muy bien. Sobre descripción de granos, voy a tener que comparar el cálculo que me pide, porque me está pidiendo, bueno, comparar avena con los demás granos, básicamente. ¿Mm? Bien, y ese cálculo que me piden sobre el campo de descripción de granos es el porcentaje de la cantidad cosechada. ¿Sí? O sea que tengo que mostrar un porcentaje sobre el campo cantidad. ¿Mm? Bien, entonces vamos, ¿cómo armamos eso? ¿Qué herramienta usamos para Una que no? tabla dinámica. Una tabla dinámica, ¿sí? El razonamiento es muy parecido a lo que vimos en la consigna 4, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, nos vamos a producción de granos, insertar tabla dinámica, nueva hoja. Esto sería la consigna 7. Y entonces ponemos descripción de granos en las filas y un cálculo sobre las cantidades, cantidad en toneladas en valores.
Bien, dije algo porque en realidad nos pide el porcentaje, ¿no? Nos pide el porcentaje de las cantidades cosechadas por granos. En realidad no nos pide eso, sino que nosotros necesitamos eso para saber si avena tiene el mayor porcentaje, ¿no? Entonces necesitamos este cuadrito. Bien, ¿qué pasa? Me suma las cantidades cosechadas, pero no me muestra el porcentaje. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, podríamos hacer una tabla al costado y calcular nosotros a mano este dato sobre el total que es por 100. Eso me daría el 15 punto algo por ciento. Sí, lo puedo hacer a mano, ¿sí? Pero es engorroso y no tiene mucho sentido, porque tenemos la forma de visualizar estos datos como porcentajes del total. ¿Cómo hacemos eso? Acá donde dice valores, suma de cantidad, desplegamos, ponemos configuración de campo de valor como si fuéramos a cambiar la operación, pero la operación la dejamos porque nos interesa la suma sobre las cantidades. Pero ahora lo que vemos es lo que aparece en la segunda pestaña que dice mostrar valores como. Hacemos clic ahí. Mostrar valores como, sin cálculo, es lo que aparece por defecto. Es decir, el cual los obtiene del cálculo que nosotros le damos acá, de la operación que nosotros le damos acá, los muestra tal cual, sin ninguna otra operación agregada sobre eso. En cambio, podemos modificar ese sin cálculo por defecto para que nos muestre esa sumatoria, por ejemplo, sobre el porcentaje del total general. ¿Sí? Y le damos a aceptar. Entonces, está haciendo la suma de las cantidades, porque ahí dice suma de cantidades, ¿sí? Pero el valor que obtiene nos lo muestra como un porcentaje del total, que es el 100%, ¿sí? Lo hace Profe, automáticamente, sí. profe, otra manera de hacerlo no puede ser poniendo un gráfico de torta y que aparezcan los porcentajes adentro de cada sección. Sí, 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 muy bien. Lo pueden hacer también utilizando el gráfico de torta sobre los valores y elegir algún diseño que les muestre los porcentajes, ¿sí? Sí, sí, perfecto. Acá fíjense que hicimos eso, agregamos un gráfico de torta, elegimos un diseño de porcentajes, nos muestra los porcentajes, eh, y en la tabla habíamos dejado los porcentajes, pero si tuviéramos en la tabla los valores, podríamos de todas maneras insertar un gráfico con porcentajes y mantener valores en la tabla, perdón, ahí, valores en la tabla y porcentajes en el gráfico, ¿sí? Y podemos imprimir el gráfico directamente con los porcentajes. Sí, sí, está muy bien. Y acá entonces nos pedía en definitiva la consigna verificar si el porcentaje de la cantidad cosechada de avena es el menor. Entonces ordeno para no confundirme y el que tiene menor es girasol. Así que es falsa la aseveración. Avena no es el que tiene menos porcentaje. ¿Mm? Es girasol. Así que si agregamos un cuadrito acá de texto, ¿sí? Vamos a poner que la afirmación es falsa. Girasol es el grano con menor porcentaje. ¿Sí? Alguna frase que indique esa idea, no tiene que ser literal a lo que acabo de escribir, ni mucho menos. Bien, a ver, alguna pregunta está ahí. Bien, perfecto, perfecto. Si hicieron el gráfico de torta sobre valores en la tabla, está perfecto, está bien, ¿sí? Yo acá solamente les mostré que de alguna manera, si les pidiera, no es este el caso, pero si tuvieran que especificar porcentajes en la tabla, ¿sí? No hace falta calcularlos a mano, sino que los podemos mostrar a los valores como porcentaje, ¿sí? En la tabla. Bien. El 8 habla de subtotales,
hay que generar o realizar un subtotal con el promedio del precio por tonelada, es decir, sobre este campo, precio por tonelada, hay que calcular el promedio vinculado a grano y zona. ¿Sí? Calcular el promedio del precio por tonelada por grano y luego por zona. ¿Mm? Así que necesitamos, si ustedes recuerdan, este ya lo hacemos así porque no tenemos tiempo, lo voy haciendo yo. Copiamos la hoja de la planilla de trabajo. Podrían copiar la tabla, digamos, seleccionar los valores de la tabla y pegarlos en una nueva hoja, es lo mismo, les va a dar lo mismo. Y sobre esta tabla, para realizar ese subtotal, necesitamos ordenar la tabla previamente por los criterios o los niveles de subtotales que me pide la consigna. La consigna me pide por grano y luego por zona, así que ese es el orden que le vamos a dar. Vamos a datos, ordenar con el botoncito grande que nos permite tener niveles de orden. Entonces ordenamos por descripción de grano y luego por descripción de zona. Listo, entonces acá vemos, para todos los avena va ordenando por la goulash, pilar, ¿sí? Pero primero para todos los avenas, ¿sí? Primero por grano, luego por zona. Entonces, teniendo ordenada la tabla, voy a datos, esquema, subtotal. Para cada cambio en descripción de grano, que es el primer nivel, quiero que promedie, elijo promedio, los precios por tonelada. Saco el tilde de monto que tiene por defecto, que puso por defecto, sin que yo le dijera nada, y pongo el tilde en precio por tonelada. Dejo lo demás como está y le doy a aceptar. Entonces ahí tengo el primer nivel, acá puedo agregar al primer nivel, que es por grano, y por grano me muestra el promedio del precio por tonelada. Me pedía un segundo nivel, que era por zona. Entonces vuelvo a datos, esquema, subtotal, y ahora pongo para cada cambio en descripción, usar la función promedio, porque sigo promediando sobre precio por tonelada, eso no lo modifico. Me avisa que es inestable mi conexión. Repito, vuelvo a subtotales. Ahora hago para cada cambio en descripción de zona. Mantengo el cálculo del promedio sobre el precio por tonelada. Y saco el tilde de reemplazar subtotales actuales. Para que no me borre los subtotales que ya tengo calculados sobre grano. Entonces saco ese tilde y le doy a aceptar. Entonces suma o agrega o coloca ahora los subtotales por zona para cada grano. ¿Sí? Dentro de avena tengo todos estos subtotales por zona, para girasol tengo estos subtotales por zona y así. ¿Sí? Los promedios de pesos por tonelada. Y la segunda parte de la consigna me dice mostrar subtotales por grano dando posibilidad de desagregar por zona. Eso sencillamente es dejar la hoja que me dé como resultado así, mostrando los resultados por grano, con la posibilidad de que el usuario venga y desagregue por zona. ¿Mm? Pero los dejo, como me pide la consigna, mostrar por grano, ¿sí? Lo dejo así. ¿Mm? Bien. A ver, acá hay una, ya cerramos, déjenme un segundito. El 10. Bueno, ahí Guadalupe me pide ver el 10. El 10 se los iba a dejar de tarea. El 9, déjenme que les mencione, porque si no, se nos va a hacer un lío. El nueve es una tabla de doble entrada. Siempre que les pidan tabla de doble entrada, se refiere a una tabla dinámica, preferentemente,
donde tenga una entrada por las filas, es decir, haya al menos un campo en las filas, y una entrada por columnas, es decir, haya al menos un campo en las columnas. Entonces, si me pide una tabla de doble entrada por zona grano, voy a tener zona en las filas de mi tabla dinámica y descripción de grano en las columnas, sí, en la sección de columnas de mi tabla dinámica. ¿Mm? Y lo que voy a calcular va a ser el monto en dólares. Ajá, no tengo el monto en dólares, tengo el monto en pesos. Bueno, no hay problema. Ponemos un monto en dólares. Monto en dólares. Lo calculamos, va a ser el monto en pesos dividido el valor que tengo del dólar en mi tablita auxiliar. Le pongo F4. ¿Sí? Y esto lo copio para toda la tabla. Eso le doy un formato de número, de moneda. Listo, ahí tengo mis montos en dólares. Y si tengo que hacer la tablita dinámica es insertar tabla dinámica. Dijimos, en la fila va zona, descripción de zona y descripción de grano en las columnas. Y lo que calculo es el monto en dólares, la suma de los montos. ¿Suma o...? ¿Era la suma? Sí, el total de monto en dólares es la suma. Listo, la suma de los montos en dólares. Así que ya tengo acá mi tablita, simplemente le saco o pongo como moneda estos valores y listo. Ese es la 9. ¿Sí? Ahí tengo la 9. Tablita de doble entrada, zona en las filas, granos en las columnas, con el total, es decir, la suma, de los montos en dólares. Como no tenía los montos en dólares, tuve que agregar una columna, ¿sí? Con los dólares, usando la tablita de valor del dólar que tengo en la tabla auxiliar. ¿Mm? Bueno, a ver, el 9, ya estamos pasados de tiempo. El 9, piénsenlo, es exactamente, digamos, como herramienta se usa lo que ya hemos hecho, hay que plantear una evolución, una tendencia, con el criterio que pide ahí, ¿sí? Eh, Piénsenlo, es un poquito más elaborada la redacción de la consulta, ¿sí? Pero es con las herramientas que ya vimos, ¿sí? Es plantear una evolución, una tendencia. Si no les sale, de todas maneras, me mandan un mail, ¿sí? O lo vemos esta tarde en las consultas, para los que se suman a la consulta esta tarde a las 7 de la tarde. ¿Mm? Bueno, listo, dejamos acá porque ya nos repasamos. Bueno, chicos, que tengan un buen día. Recuerden, entonces, me pueden hacer consultas por mail. Esta tarde consultas a las 7 de la tarde. Y seguimos en contacto. Practiquen, por favor. Saludos a todos, que tengan buen día.